para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su canal de TVC. Esta noche es para opinar. Y me da mucho gusto saludar a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Enrique Tusein, colaborador de Mega Noticias y columnista en El Informador, y Eduardo Torreblanca Jax, columnista en El Financiero y colaborador de Mega Noticias TVC. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Y bueno, si les parece, por supuesto que habremos de comentar hoy el mensaje que dirigió el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la entrega de su sexto y último informe de gobierno. Pero vámonos poco a poco, antes con las columnas del día. Damos inicio con la entrega de Denise Dresser en el diario Reforma, titulada Pegemonics. En ella, Denise Dresser nos alerta sobre el riesgo que implica el hecho de que Morena esté adoptando el mismo esquema hegemónico que siguió el PRI y que muchos pueden creer erradicado. Y en estos tiempos de algarabía con la Cuarta Transformación, deberíamos estar prestando atención ante lo que se reconstruye de formas sutiles y no tan sutiles. Una real transformación, que, si no tenemos cuidado, se convertiría en una verdadera restauración de algo que ya vivimos, ya combatimos. Algo que fue imperativo desmontar para acceder a la democracia, por más incipiente e incompleta que fuera. Un sistema de partido hegemónico, de gobierno unificado, oposición inerme, contrapesos endebles, presidencialismo revigorizado y discrecionalidad rampante. En la era del Pegemonics, el método de autocontención del poder de AMLO no puede ser solo, como han sugerido sus colaboradores, su propia conciencia. La historia hegemónica del PRI no debería convertirse en la profecía repetitiva de Morena, porque cada vez que la historia se repite, el costo es más alto. La alerta que lanza Denise Dresser en su columna de hoy de Reforma sobre este parecido en muchas de las cosas que hemos comentado en este programa para opinar en ediciones pasadas, o por lo menos lo que yo observo, es que hay muchos elementos que de alguna forma nos podrían indicar exactamente de esto. Este tema de la Cuarta Transformación que ha llamado López Obrador, que pudiera convertirse, como dice Denise, en una verdadera restauración de algo que los mexicanos ya rechazamos. Ella hace en su columna de hoy esta síntesis de falta de contrapesos, especialmente en la parte del Congreso de la Unión, que ya protestó la nueva legislatura. Habla también de la falta de contrapesos que se puede generar con estos personajes que López Obrador ha nombrado como los coordinadores de las delegaciones, los virreyes, y que más que vigilar a los gobernadores corruptos, pudiera convertirse en una figura política que, bueno, simplemente trabaje a través de los programas de gobierno para mantener esta estructura política. Pero en esto, Denise Dresser es lo que está planteando en su columna de hoy. Pero, Raúl, difícil porque estamos hablando de que las condiciones están dadas para una situación así. Hay una mayoría en el Senado, hay una mayoría en los diputados, hay una mayoría en el país porque las elecciones así lo marcaron. Y el respaldo social. El respaldo social, entonces difícil que no se asemeje a eso que no queremos, pero habrá que dejarlo caminar. Ahora, sí, a ver, yo creo, Paco, que estas señales son medio, yo ya medio me empiezo a cansar con los análisis catastrofistas y si ya es el PRI, y si, bueno, Venezuela, y si el dólar se va a caer, y que el Tratado de Libre Comercio ni de broma va a poder ser negociado, y después nos damos cuenta que otra cosa. Es decir, yo creo que, como diría un entrenador de fútbol, el Cholo Simeone, hay que ir partido por partido, es decir, analizando qué sucede en cada una de las cuestiones. ¿Qué sucedió el sábado? Creo que un tema muy importante, la instalación de la legislatura, presidida por Porfirio Muñoz Ledo, donde se entregó el sexto informe. Y la verdad, yo prefiero que en el Congreso mexicano pase lo que pasó el sábado a lo que pasaba con el Pacto por México, en donde pues nada más era una oficialidad de partes. El Poder Legislativo le mandaban ahí todo analizado, todo hecho, las reformas ya nada más levantaban las manos. Es decir, sí creo que siempre que un partido político tiene mucho poder, hay tentaciones de hegemonía, por supuesto que las existe y tiene que haber contrapesos en la sociedad, en los medios de comunicación, en la Suprema Corte de Justicia, está clarísimo, pero creer que cuando no se ha tomado ninguna decisión en este gobierno ya es el PRI, me parece que es un análisis totalmente excesivo. Yo no escuché a Denise Dresser, después fue muy crítica de Peña,
pero no escuché a Denise Dresser en 2013 cuando se procesaban de forma antidemocrática las reformas estructurales fuera del Congreso, pactado con los presidentes de los partidos, no escuché que dijera que eso era una práctica totalmente autoritaria porque le gustaban las reformas. Es decir, me parece que tenemos que ir analizando lo que sucede y no especular con este tipo de comparaciones, ¿no? Yo no estaría muy seguro, si me lo permite, Raúl, yo no estaría, estando totalmente de acuerdo con ustedes, yo no estaría muy convencido de que la sociedad ha combatido el autoritarismo y la idea de una presidencia revigorizada. Yo creo que incluso más de la mitad de la población ansía el modelo viejo del PRI, donde se daba dinero y se daban recursos y se daban bienestares a la población a cambio de un voto. Paz. Sí, por supuesto. Sí. Conocemos familias que prefieren seguir recibiendo recursos que mejorar sus condiciones de vivienda. Yo conozco personas que dicen, me vas a poner piso firme. No, no me lo pongas, porque si tú me pones piso firme, automáticamente me cancelan tal y tal y tal programa. O sea, hay una población que ansía otra vez el viejo PRI. Y claro, no es el viejo PRI, pero se parece. Es el nuevo. No, pues se parece. Se parece. Bueno, se parece. Partiendo de que muchos de los personajes son expriistas, muchos, incluyendo el mismo López Obrador, claro. Sí, pero sí hay muchos elementos que nos indican que esta forma, como hasta ahora lo hemos visto, esta institucionalidad que también se ha visto en algunas de las formas que se ha mencionado, los nombramientos que se han hecho de algunos de los personajes, yo diría que sí hay mucha similitud con aquel viejo PRI de los años 60, de los 70. Estoy hablando precisamente de ese. Hay que ver, efectivamente, no ha empezado a gobernar, sin embargo, hay muchos elementos que nos pueden indicar que hay algunas similitudes con estos personajes. Analizamos de pronto cosas que no han pasado, por ejemplo, los coordinadores, y hemos hablado mucho del asunto de los coordinadores y que es una figura que tiene que ser regulada, va a ir la iniciativa de la Administración Pública Federal dentro de este primer periodo para darle encaje regulatorio y ya sabremos si es una restauración o no es una restauración. Ahorita me parece que ya decir es que es el viejo PRI es más ganas de que la realidad entre en nuestra teoría que realmente analizar lo que está sucediendo en la práctica. Por ejemplo, en la distribución de comisiones, ¿vieron en algún momento las viejas prácticas, los acuerdos que se hacían para el reparto de las comisiones o se hicieron de una forma mucho más abierta que lo que se hacía anteriormente? Los nombramientos, ¿ustedes creen que Olga Sánchez Cordero es muy priista, que Gerardo Escribiel es muy priista? Por supuesto que hay 2 o 3 personajes que tienen que ser señalados, pero creer que es el restablecimiento completo del viejo PRI es, desde mi punto de vista, seguir pensando que, o por ejemplo lo que decía Eduardo, aunque vienen de un mismo sistema que habrá que cambiar. Oye, Paco, claro, y también el PAN, pero a lo que me refiero es, más de la mitad de la población quiere seguir con estos acuerdos clientelares con el Estado. Yo creo que no. O sea, yo no siento que ese porcentaje sea así. Incluso hubo muchos partidos que regalaron muchísimo dinero y les fue re mal en las últimas elecciones. Es decir, me refiero a que no creo que sea una restauración como tal, siempre hay síntomas de continuidad y de cambio, pero creer que esto ya es el viejo PRI me parece un poquito exagerado. Vale la pena la alerta. Yo creo que la alerta que levanta Denise y otros, de alguna forma, yo creo que estar atentos, vale la pena darle seguimiento. No es ociosa. O sea, estos contrapesos que ya hemos comentado, exactamente, bueno, hay que ver los contrapesos, y ahí hay la organización civil, los medios de comunicación. Ahí hay que insistir, y lo hemos platicado aquí, insistir en que los contrapesos están dentro de la misma agrupación de Morena. Ya lo veremos en el Congreso, ahí lo veremos. Por lo pronto, valdrá la pena en su momento, y bien lo decías, Enrique, ojalá nos dé la oportunidad de hacer un breve análisis de lo que pasó el sábado en el Congreso con una oposición fulgurante, eufórica, gritando una aplanadora que grita. Una aplanadora que grita y un Porfirio Muñoz Ledo, un tipo avesado, con toda la experiencia del mundo y poniendo el punto al menos estuvo sobre más la I. emocionante. Claro,
claro que sí, claro que sí. Oye, en fin. Como emocionante hoy también la llegada de Porfirio Muñoz Ledo a Palacio Nacional. Palacio Nacional, claro. Que había pensado 30 años que después. le gritaron de todo, pero bueno, esto es exactamente de lo que se tiene que, vamos a estar viendo. Y aquí lo comentamos hace ya varios meses. Estas diferentes grupos, las tribus de los diferentes grupos políticos, cómo los va a meter en orden o al carril López Obrador, pero ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de ello. Vamos a hacer una muy breve pausa. Estamos en lunes, es noche para opinar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Y bueno, también vamos a hablar de la columna que escribió Raimundo Rivapalacio en el Solitario de Palacio, esto en el periódico El Financiero, que desde el triunfo electoral de AMLO, el presidente Enrique Peña Nieto ha dejado un enorme vacío, aunque en corto, el aún mandatario lo niega. El presidente electo es un imán de poder y toma decisiones como si estuviera sentado en la silla presidencial, mientras que el legal ha dejado un enorme vacío. Peña Nieto se defiende en privado y afirma que no hay tal vacío, sino que los medios no lo cubren. No hay tal. Quizá le digan eso sus colaboradores para justificarse, pero es mentira. Desde un mes antes de la elección presidencial, tiraron la toalla en Los Pinos. Las presiones sobre los medios desaparecieron y las peticiones sobre jerarquización de sus eventos también. Desde que López Obrador arrasó en la elección presidencial, Peña Nieto comenzó a darse cuenta que se iba a quedar solo, de acuerdo con personas que hablaron con él esos días, pero podría pensarse que no tanto. Dentro de Los Pinos están sudando la depresión y se han encerrado en sí mismos, descuidado al presidente. Coinciden quienes tienen contacto profesional con la casa presidencial. Pues hoy tuvimos la oportunidad de ver cómo parte de la familia del señor presidente lloraba a la salida. No sé si lloraban de gusto o lloraban porque verdaderamente estaban muy consternados de que este asunto pues ya acabó. Ya acabó y me parece que se anticipaba, ¿no? Finalmente anticipaba. Las urnas anticiparon que se iba a quedar solo y de que le iban a hacer el vacío, incluso sus principales colaboradores. Porque, bueno, el voto que conocimos el 1 de julio tiene muchas interpretaciones y una de ellas es una total negativa a participar en la forma en que se gobernó en el actual régimen, más las formas que el fondo, aunque finalmente en el fondo pues hay muchas cifras, muchos números que pueden hablar del papel, digamos, poco brillante que se condujo a lo largo de 6 años. Yo creo que la soledad es amarga, pero... Es algo que ocurre cada 6 años, sí. O sea, esto no es nuevo. A lo mejor las formas son las que están cambiando. ¿No? Es más profundo y fue más rápido. Esta es más profunda que las anteriores. Sí, claro que sí. Yo sí creo que por eso es interesante la narración que hace en su columna Raimundo Rivapalacio, que por cierto, qué gacho se mete con el Universal diciendo que es un síntoma de su debilidad el trato que tuvo el Universal en la portada. Qué gacho, ni parecía oficialista el Universal hace unos meses, ¿no? Bueno. Pero fíjate, no parecía. Pero fíjate, es interesante la narración, las entrañas de la columna, pero lo que creo es que Peña Nieto se quedó, a diferencia tal vez de Felipe Calderón, no sé con Vicente Fox, pero se quedó sin partido, sin colaboradores, con una administración bajo sospecha, con una actitud que tiene que ser de manso, o sea, si es un pato cojo, un lame dog, tendría que ser un pato mansito, porque no puede hacer declaraciones fuertes porque pues, Andrés Manuel le tiene casi el pie encima del cuello con los casos de corrupción, con los temas por encima, que no se han sabido las resoluciones. Es decir, me parece que eso lo hace todavía más profundo, porque Felipe Calderón no se fue, sí se fue con baja popularidad, pero no se fue con 25 escándalos de corrupción atrás, con empresas como Odebrecht, Liga, OHL. Es decir, me parece que eso hace que el presidente aún más tenga que desaparecer, porque ni siquiera tiene el valor ni la legitimidad para defender su legado. Hoy en el informe lo vimos, un informe bastante desdibujado. ¿Ustedes creen que realmente le interesa... El reproche social, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente le interesa limpiar su legado? ¿Tiene un legado? Yo no sé si se pueda limpiar, pero lo que sí me parece es que ha de ser muy doloroso enfrentar la reacción que ha tenido y que ha sentido, ese vacío que hoy tiene que cargar eso. Independientemente si quisiera lavarlo o no lavarlo, yo creo que no hay producto químico que aguante eso, ¿no? Claro.
Raúl. Son 5 meses, Eduardo. Han sido 5 meses de la transición, que van a ser 5 meses de la transición, que es una transición larguísima, como ya hemos comentado, en donde el presidente electo está tomando muchas decisiones, en donde el presidente constitucional, bueno, pues de alguna forma sigue teniendo el poder, pero pues no lo ejerce. En estos encuentros que hemos visto con el electo y el constitucional, tanta institucionalidad, tanta cordialidad, incluso como hace referencia el columnista, el haberlo expuesto en esta conferencia de prensa conjunta, en donde por primera ocasión, para los que cubren Los Pinos, sí, el presidente estuvo expuesto a preguntas sin filtro. ¿Sí? Claro. Este tipo de situaciones, lógicamente con un presidente de salida, con ese rechazo social que ha tenido, claro, con la mala imagen y luego con una votación tan apabullante como fue la del 1 de julio, pues está en una posición compleja. Siempre se ha hablado del día y de los días posteriores a la elección del presidente saliente. Hay hasta libros que ustedes seguramente conocen, de eso que ya no te toman la llamada, ya hablas por teléfono y no te contestan, estos símbolos que de alguna forma se empiezan a convertir en esas señales en muerto donde el rey, poder viva el rey. Pero, fíjate, ojo, en el caso Peña Nieto lo que es un líder político, es un jefe político. En realidad, Zedillo podía tener lo que sea, pero tenía una carrera antes y después de la presidencia de la República. Vicente Fox simbolizó algo que fue la alternancia, lamentablemente recayó en él, pero lo que me refiero es que yo creo que es más doloroso incluso para Peña Nieto personalmente, porque todo su crecimiento político lo basa en eso, en los paseos, en los pasillos que le hacen sus colaboradores, en la cercanía, en el poder que acumuló en su grupo político. Con debido respeto, y ver que eso se desmorona de una forma tan drástica es difícil de asimilar. Con debido respeto, Enrique, yo creo que discrepo en esa parte. Yo creo que no es un líder político y por eso es tan hondo el vacío que se le está haciendo, porque careció de ese activo a lo largo. Entró con mucho activo y salió con prácticamente ningún activo. ¿Y por qué? Porque no tenía esa consistencia que tienen los líderes. No me refiero a que el liderazgo haya sido positivo, benigno o de primer nivel. A lo que me refiero es que es un jefe político en el sentido de que toda su trayectoria, todo lo que significa en la vida pública, lo acumula con sus relaciones políticas. Y en el momento en que ya ni siquiera sus colaboradores más cercanos, como narra Raimundo, le toman la llamada, ya ni siquiera se acercan a él, se apenan de su legado, creo que incluso el golpe para él personalmente debe ser mucho más fuerte que para otros mandatarios, me parece. Calderón salió más cobijado de sus cercanos, desde mi punto de vista. Tenía un equipo. Bueno, pero nunca se le acusó de lo que se le acusa al presidente Peña Nieto, ¿eh? Exacto. Ahí está la diferencia. Que le gustaba alguna bebida espirituosa, es lo que se le puede dedicar a criticar. Pues compáralo con lo que tiene detrás el actual presidente de la República. ¿La bebida? No tiene ninguno malo, pues digo. Pero bueno, ya ves cómo se tejen las cosas, ya ¿no? vendrá el análisis del informe en el siguiente bloque. Se ponen algunos, ¿no, Lalo? Sí. Pero yo les preguntaría, ¿realmente ven un México mejor que hace 6 años, como él ha insistido y una y otra vez, y hoy lo volvió a decir en el informe? No. Fíjate que hay una visión, cuando estaba viendo el informe, el mensaje del informe que hoy dio desde Palacio Nacional, no cabe duda que tenemos visiones y Méxicos diferentes. Lo que ve el presidente Peña es de ficción. Seguramente lo ve un grupo, quizás él y un pequeño grupo de personas, pero yo creo que en el siguiente bloque podemos hablar, Paco, ampliamente del tema. Simplemente el tema de seguridad es el único de los temas que aborda el presidente, donde reconoce que la estrategia falló, y no precisamente por él, Él culpa a las policías estatales y a las policías municipales de no haber dado la batalla al crimen. Pero de ahí en fuera, generación de empleos, las mejoras en el seguro social, la disminución de pobreza, que bien leía el Twitter que Enrique Toussaint puso en ese momento, donde se cambió la medición de la pobreza en México y por eso se disminuyó también considerablemente 4 millones el número de pobres.
Es el combate estadístico a la pobreza. Claro, es el manejo de las cifras. Déjenme decirles, ¿en qué se parece un bikini a las estadísticas? En que muestran mucho, pero ocultan lo esencial. Y hay cifras, en las propias cifras oficiales, en donde te das cuenta que no hay congruencia entre lo que a veces se dice y lo que es en la realidad. Sí, hoy se habló y subrayó 4 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema. Y dices, espérame tantito. ¿Y cuántos más dijo que habían conseguido empleo? Sí, con unos sueldos miserables. Bajísimos. Bueno, él dijo la verdad. Si antes, digamos que ser pobre extremo era comer 2 veces al día y ahora es comer 1 vez al día, pues sí. En el momento en que cambias la metodología, pues por supuesto que te van a dar otros resultados. Claro. Pero fíjate, yo creo, ahorita vamos a analizar en corrupción, en seguridad, algunos de los temas que deja esta administración, pero creo que hay uno que es interesante, que es la muerte del discurso reformista. Creo que el gran problema es que toda esta administración se sustentó en cambios a la Constitución y reformas legales. Esos fueron los primeros 18 meses de la administración, 13 reformas constitucionales, algunas muy polémicas como la educativa y la energética. Pero un gobierno, esa es una parte de la energética, perdón, esa es una parte de su chamba, pasar las legislaciones necesarias para tener las condiciones para hacer cambios. Pero las reformas no sirven de nada si no se traducen en mejores condiciones de vida, en una mejor economía, más seguridad, menos violencia. Es decir, presumir, como lo hace Enrique Peña Nieto, que las reformas son el gran legado de su administración, pues te habla de que en realidad tiene muy poco que mostrar a la ciudadanía mexicana. Claro. Y déjame, hoy la columna de Alejandro Ope, bien señala en comparativos con numerología muy clara. Por ejemplo, el número de policías federales, cuánto crecieron durante el sexenio. Uno pensaría que en el combate y ante la violencia brutal que tenemos en México, haber crecido en números importantes. 65 policías crecieron en la administración de Peña Nieto. Otro dato también, las Fuerzas Armadas por año, 269.738, dice en el sexenio de Peña, crecieron las Fuerzas Armadas el 2.1%. También habla de crecimiento cero de la Policía Federal. Así es, o sea, a ver, esos datos que hoy publica bien este experto en seguridad, sí, nos dejan claro que lo que se dice en el mensaje que hoy mandó el presidente Peña a lo que en realidad sucedió, sí, con números, son otra cosa completamente. Te quedaste sin poder mencionar el financiamiento a programas de seguridad, que en el 2017 fue de 9.040 millones de pesos, cuando en el 2012 había sido de 9.157. Si consideramos la inflación, tenemos un rezago, un retroceso de 23%, es menos 23%, como si ya lo hubieras vencido y no hay necesidad de meterle tanta lana al asunto, cuando vimos una película totalmente contraria, ¿no? Sí, creció la inseguridad y la violencia. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar ya con el tema del sexto y último informe de gobierno del presidente Peña Nieto y cómo lo vemos, cómo lo ve usted y cómo lo vemos nosotros. Estamos para opinar aquí en Mega Noticias TVC. Bueno, mire, de lo que se habla este lunes, y bueno, no todos, porque hay mucha gente que poco le interesó hoy el informe, es el mensaje que envió el presidente Enrique Peña Nieto a la nación con motivo del sexto y último informe de gobierno. El presidente nos pintó un México que pocos mexicanos vemos. Vamos, yo lo decía hace un momento, un México de ficción. Al parecer, el único rubro en el que admite ausencia de resultados tiene que ver con la seguridad, que ya platicábamos hace un momento, cuando afirmó: estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Pero insistió en que las reformas estructurales son el logro más importante de su administración y ya habremos de tocar el tema también de la corrupción, que pues se cuenta lo bueno, pero no cuenta tanto. Enrique. Sí, a ver, yo creo que en materia de inseguridad está clarísimo que la frase del presidente pues es
desafortunada. No es que no haya llegado la seguridad y la paz a todos los rincones, realmente no llegó a ningún lugar del país. En 2017 ya alcanzamos el pico más alto de homicidios desde 2011, 30,000 homicidios, es decir, 9,000 homicidios más que el punto más alto de la administración de Felipe Calderón, un 40 y tantos % de aumento en materia de homicidios. Solamente 3 estados del país presentan retroceso en materia de homicidios, el resto todos crecieron y algunos muy preocupantes, los casos de Colima, de Guanajuato, los casos de San Luis Potosí, el caso también de Baja California Norte, que después de tener algunos buenos indicadores volvieron a treparse los homicidios. La Gendarmería fue una apuesta que tuvo esta presidencia y no la cuajó. También en algún momento se debatió las policías únicas flexibles o mandos únicos flexibles en los estados. Tampoco vimos resultados en materia institucional, más todos los datos que OPE publica hoy en su columna. En materia de pobreza, hay que recordar que tuvo primero un incremento de 53 a 55 millones de mexicanos en pobreza y volvimos a caer con los ajustes metodológicos y este combate estadístico a la pobreza. Caímos a los 53 millones de pobres en el último censo de Coneval. Crecimiento entre el 1.5 y 2% en promedio. Vamos a ver cómo termina el sexenio en esta cifra. La mitad de lo que Enrique Peña Nieto prometió con las reformas estructurales. Y un elemento que también me parece interesante, que es no solo la corrupción fue el asunto que discutimos desde la Casa Blanca, desde 2014 hasta la fecha, sino que la corrupción como sistema, es decir, una corrupción protegida desde las esferas más altas del poder, desde la cúpula, desde la Fiscalía, desde la Procuraduría General de la República. Entonces me parece que en ese sentido es un asunto muy distinto a otros sexenios en donde había casos de corrupción, pero creo que en esta eran casos sistémicos, protegidos y que convivían y coexistían en impunidad. Y que cayeron en el cinismo, ¿no? Que finalmente cayeron en el cinismo porque la población se dio cuenta y los que gobernadores bueno, los gobernadores, las prensas locales hacían gala de investigación y se hablaba específicamente de puntos concretos y bueno, y lo sabía el señor presidente. No puede decir que no lo sabía. Es que es claro, ese fue el problema, Eduardo. O sea, el tema de la impunidad junto con la corrupción me parece que son dos marcas que va a tener este sexenio de Enrique Peña Nieto. Corrupción e impunidad como primer término. La corrupción con los hechos que ya se han hecho referencia, desde la estafa maestra, los gobernadores ratas por todos lados y ancho del país. Así es, lamentablemente. El tema Odebrecht, que todavía no queda claro si sí, si no, cómo, cuánto, este tipo de cosas que de alguna forma, y bueno, yo creo que el símbolo finalmente, el símbolo de la corrupción y de esta, pues nunca encontró conflicto de interés entre la Casa Blanca de la familia presidencial con el constructor, que por cierto estuvo presente hoy allí en el informe del presidente Peña. Mira, este tipo de cosas, la impunidad y la corrupción, marcarán precisamente este sexenio de Peña Nieto. Pero fíjate, y hoy en el informe vuelve a subrayar el presidente Peña Nieto que se trabajó intensamente en el tema de corrupción, cuando estamos viendo que en las últimas semanas, después del 1 de julio, todos los casos empezaron a desmoronar. A cerrarlos. A sacar libre a Elbester Gordillo. Y ya están con un pie afuera el resto. Entonces, ¿cómo podemos creer que se trabajó si solamente vemos que se hizo para jalar votos? Y hoy vemos el caso también de Alejandro Gutiérrez en Chihuahua, que también es grave. Es decir, estamos hablando de un cierre exprés de casos, carpetazos a los expedientes. No vaya a ser que a López Obrador le dé un afán de justicia siendo presidente y comience a acelerar algunos de estos procedimientos. El de la Casa Blanca te escenifica todo. Imagínate, un presidente que no ve conflicto de interés en que uno de los principales constructores de su gobierno tenga la propiedad y un contrato de compraventa de la casa de su familia. O sea, esto es increíble que no quepa en la cabeza de que eso es un posible caso de corrupción y es un caso clarísimo de conflicto de interés, pero como lo dijo The Economist hace algún tiempo, pues el presidente nunca entendió que no entendía. Fíjate, y ahora que haces referencia a este caso, recordarás que era el Momento de México, cuando el Times también publicó
Peña Salva México. Lo recordaremos todos en aquellos momentos Salvador cuando de México. se hablaba de las grandes reformas que iban a llevar a México a otro nivel. Lamentablemente, bueno, hay que reconocer algunas de las reformas, como la de telecomunicaciones, que ya ha sido comentada ampliamente, y otras que para mi gusto también pudieron haber caminado mejor, como el tema de la reforma educativa, que hoy, por cierto, la vuelve a defender. Yo creo que esa es una postura que hay que reconocer del presidente sobre el tema de la reforma educativa, pero... Es su bebé, ¿sí? Pues sí, pero hay malo no defenderlo, ¿no? Mira, hay un dato, y perdón por interrumpir, hay un dato que yo saco de una empresa que es analista en cuestiones de la construcción, especialista, tiene reportes cerrados, ¿no?, para la industria, porque el gran público pues no está muy metido en esos asuntos. La inversión en materia de infraestructura pública dedicado a energía y energéticos, una caída de 38.4% entre el 2016 y 2017, términos reales. Abastecimiento de agua potable y alcantarillado, ¿no?, como si estuviéramos también, una caída de menos 55% en términos reales y 3 años consecutivos con signo negativo. Y comunicaciones y transportes, que le fue bien, una contracción de 19%. O sea, un gobierno que dejó de invertir en infraestructura, sabiendo que es una infraestructura que es fundamental para detonar el crecimiento y el bienestar de las zonas a las que estás conectando. No se hizo, simplemente no se hizo. ¿Cómo te explicas, Eduardo? Este gobierno es el que ha invertido menos desde los 80 como porcentaje del PIB, en 30 años la menor inversión pública. Pero ¿cómo te lo explicas? Es el gobierno que logró meterle 5 puntos del PIB más en recaudación con la reforma fiscal de 2014, y es el gobierno que también le metió más o menos como 20 puntos del PIB en deuda. Entonces dices, ¿y esos recursos en dónde están? O sea, dinero sí había, no se invirtieron en temas de infraestructura y obra pública. Pues dice la mala lengua que planchar las reformas. ¿Cuántas de las reformas, de las 14 reformas, se mantendrán? Ya de entrada, la de educación se dijo, no va, se va a cancelar. Cancelada. Posiblemente Entonces, la energética. Posiblemente la energética, la energética en la práctica. Aunque SEADE dijo que revisión de contratos, ¿no? La construcción del aeropuerto, que era así como que, la decisión del sexenio, hoy está en duda. Es que, a ver, la energética, si cancelas las subastas, se acabó la reforma. Claro. Le puedes dar más vueltas, todo, pero Sí, claro. El corazón de la reforma son las subastas. Está muerta, y por lo tanto, claro. si la suspendes, estás suspendiendo en la práctica la energética. Ahora, yo creo que las únicas que va a suspender así de tajo, de golpe, son la energética y la educativa. Las otras reformas van a seguir y ni siquiera veo un debate dentro del equipo de Andrés Manuel ni en su discurso sobre estas otras reformas. Pero dos vitales, fundamentales, que son educación las más y energética. explosivas. Las más explosivas. Sí. Bueno, Las más educación, explosivas. la principal, o sea, ¿qué va a pasar con este país que no crece por falta de educación, de un buen sistema de educación, por falta de infraestructura, no hay buenas escuelas? Vamos, ¿qué va a pasar con este país? Nos esperamos otros 3 años. Oye, sí. A Y es discutir increíble, oye, que hay escuelas, hablando de infraestructura, que no tienen baños, que no tienen agua, que no tienen... Aquí mismo en Jalisco hace unos días hacíamos reportajes, había muchas escuelas de aulas provisionales de hace 6 años que no tienen mobiliario, los muchachos están sobre cubetas, los niños están sobre guacales escribiendo y haciendo las tareas. Esto es exactamente la falta de infraestructura que es grave. No tienen excusado. Pero, ojo, eso no es reforma, ¿eh? O sea, eso es falta de inversión y corrupción. Sí, no, eso por no tiene que ver con la reforma. No tiene que pero ver. hablamos de educación. Pero claro. tienes que La reforma incorporarle a la tendría que ver con reforma. las condiciones. Claro, tienes que incorporar esos elementos a la reforma, si no la reforma no va a funcionar. No, coincido plenamente. Coincido. Además, es lo que dije. Perdóname, Raúl, no sé en qué cabeza cabe que no, como presidente no puedes atender el rezago educativo en infraestructura. Bueno, o sea, ahí ¿en dice, qué cabeza cabe no hacerlo? Ahí bien lo decía lo que mencionó hoy, sembramos la semilla de una hombre, mejor ¿cuál educación. semilla? Espérame tantito, primero te metiste con lo laboral y luego lo que vendría, que sería el nuevo modelo educativo que arrancó hace apenas unos días, bueno, pues no va a durar ni la víspera. Podremos hacer tal vez pues un fideicomiso, que de ahí salga el dinero, ¿no? Y bueno, finalmente el tema de educación me parece que es una también de las graves deudas y quizás
dice el presidente, estamos empezando a ver ya algunos resultados de la reforma educativa, pero lógicamente ya ante la advertencia del próximo gobierno de que esto se va a cancelar, pues seguramente volverá a haber otra reforma, como ya decías, Lalo, en días pasados. Sí, esta reforma educativa será sustituida por una nueva reforma que propondrá Esteban Moctezuma o el próximo gobierno, y en qué sentido vendrá. Lo que es una realidad es que en el tema de educación, en el tema de seguridad, hay una nota que publicaba Animal Político hoy, de que hay 600 municipios en México que no tienen ni un solo policía. 600 municipios. La cuarta parte. Sí, o sea, a ver, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de que, por eso, dice, las Fuerzas Armadas, regresando un poco al tema de la violencia, cumplieron con su cometido. Aplausos largos para las Fuerzas Armadas hoy en este informe. Sí, pero la realidad culpa al Congreso de no haber aprobado la reforma y de la Policía Estatal y policías municipales que no se comprometieron con la lucha contra el crimen. Vaya reto, yo sigo pensando en el reto que tiene ya el próximo gobierno a partir del 1 de diciembre, porque finalmente ya se fue. Lo del pasado nos queda más que analizarlo y ver qué se hizo mal y tratar de que no se repitan las cosas. Pero el reto hacia adelante... Muy complicado. Déjenme hacerles una pregunta. A ver, ¿dijo algo nuevo el presidente en este informe? ¿Hubo algo que nos llamara la atención, que fuera sorprendente, que no supiéramos? No, nada. O sea, así como que no lo hubiera dicho en algún momento, no. Creo que fue un poquito más exhaustivo en algunas reflexiones. Creo que dejó más sin apoyar que es la comunicación correcta esta de los spots, pero creo que dejó un poquito más para el análisis lo que decían los spots sobre cómo vivió los casos, si mandó o no a su esposa, Ayotzinapa, o si para él fue muy difícil el gasolinazo. Sí, creo que eso dio un poquito más de información que lo que escuchamos. Que no certera necesariamente, no creíble rígido, para los mexicanos. No creíble 6 años después, claro. Sí, no es eso, Paco, que estamos exactamente, un presidente que llega con la menor credibilidad, 18% debilitado. De los mexicanos, pues llega en una posición muy compleja y bueno, pues ahí están los resultados. De lo que se dice, ya lo decías tú al principio, yo no sé cuánta gente vio el mensaje. Nosotros seguramente lo hicimos por interés profesional para ver qué cosas nuevas, ver las caras, quiénes llegaron, quiénes no llegaron, cómo llegaron los Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, y ante los gritos de la muchedumbre que, bueno, les reclamaba de traidores por acudir al evento del mensaje del presidente. Oiga, fue más interesante, déjame decirte que fue más interesante. Sí, para la melcocha, por supuesto, fue más interesante ver cómo saludaba y cuánto se tardaba en saludar a las personas a las que fue a agradecer la presencia en este mensaje, ¿no? Porque hubo algunos personajes que dicen mucho eso sí en no tiempo. Pierde Peña el protocolo. Sí. Hay algunas amistades que, bueno. que se valoran. Sí, se valoran. Rápidamente, porque tenemos ya el tiempo encima y no quiero dejar este tema. El tema de la revocación de la multa de 197 millones que el INE había impuesto a Morena por el manejo de recursos del fideicomiso aparentemente creado para los damnificados del sismo. ¿Cómo lo ven el fallo? ¿Fue realmente un madruguete? Oye, qué bárbaro. Digo, que se discuta esto el viernes en la noche está rarísimo, de la forma en que se discutió. Yo leí la sentencia que aprobaron por unanimidad los magistrados. Me parece que dejan abierto un precedente gravísimo. Que cualquier partido político pueda abrir una vía de financiamiento paralelo en donde estén militantes administrando, militantes metan el dinero, militantes saquen el dinero, militantes distribuyan el dinero de los apoyos y después digan, sí, pero el partido político como tal, de forma oficial, nunca firmó los documentos ni los cheques. Bueno, es que hay que tener 3 dedos de frente y sentido común. Ese tipo de actitudes tendrían que estar prohibidos para los partidos políticos que no son organizaciones no gubernamentales, son estructuras que buscan el poder y por lo tanto se tiene que regular este acceso a fideicomisos. Además lo mata, ¿no? Como se comenta. Sí, desde luego. Ahora sí, ni siquiera lo regresan al INE. No regresan al INE. Es carpeta. O sea, carpetazo. Carpeta. Ahora, ¿es un pago de favores? O sea, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo interpretas esto? ¿Cómo interpretas que el INE
el INE por unanimidad, menos un voto medio extraño, pero casi por unanimidad, aprueba la sanción y después por unanimidad el tribunal lo rechaza. Bueno, ¿quién está leyendo la ley? Así estuvo marcado durante muchos meses el tribunal en contra del INE, muchos meses. Pero bueno, vámonos rápidamente con los memerables. Bueno, lo extrañaremos en los memes, ¿no? Oye, a ver si se aguanta Andrés Manuel López Obrador la práctica, ¿eh? A ver si se aguanta, porque ya están muy afinados los memes. Así es. Raúl Frías, Enrique Toussaint, Eduardo Torreblanca, muchas gracias. Muy buenas noches. Y bueno, sobre todo a usted, gracias por quedarse con nosotros en este lunes para opinar. Mañana, para opinar a fondo con Raúl Frías Lucio. Y bueno, por supuesto, yo lo invito a que nos acompañe siempre aquí en Mega Noticias TVC. Muy buenas noches.